Mi nombre es Maclari Xiomara López Salazar. Mi nombre es Tobías Esteban Hidalgo Sánchez. Mi nombre es Tania Cristian Ramírez Teco. Yo soy Ricardo Esteban Alonso Castillo. Vamos a explicar la elaboración de la práctica 11 que trata sobre los sumadores binarios. Ok, el primer punto de nuestro proyecto fue investigar acerca de las operaciones aritméticas. Las operaciones aritméticas binarias son aquellas que se realizan con números que están en base 2, es decir, que solamente utilizan dos dígitos, el 0 y el 1. Entre esas operaciones podemos encontrar la suma binaria, que esta se realiza de la forma de una forma de la suma decimal, pero solo se utilizan los dígitos 0 y 1 como se mencionó anteriormente. Si las dos sumas de los números, si la suma de los números binarios es mayor que 1, este se lleva a 1 al siguiente dígito. Es decir, que por ejemplo acá tenemos 0 más 1 es 1. Pero si tenemos 1 más 1, se pone en 0 y se pone en 1, como si fuera un 10 en decimal. Aquí tenemos un ejemplo de una suma en binario, que se suman los números 1011 y 0101, que da como resultado 10000. Esto sería en decimal 16, ya que los números van de la siguiente forma: 1, 2, 4, 8 y 16. Como tiene un 1 acá, pues este valor es el 16, por eso el valor en decimal es 16. La siguiente operación aritmética es la resta binaria. Esta se realiza de forma similar a la resta decimal, pero esta se tiene en cuenta solo que se pueden restar los números iguales o menores, no mayores. Entonces, si el número que queremos restar es mayor que el número que se resta, se le suma 2 al número que se resta. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de 0 menos 0, pues no se puede. El 1, como es mayor, como es mayor al número que se resta, pues no hay ningún problema. Y acá, pues es 1 menos 1 es 0. Aquí tenemos otro ejemplo a la hora de restar los números 1101 y 1001, que da como resultado 0100, que es igual a 4. La siguiente operación es multiplicación binaria. La multiplicación binaria se realiza igualmente como la multiplicación convencional de decimal. Y si el resultado de la multiplicación de dos números binarios solo puede ser de 0 y de 1. Aquí tenemos unas operaciones sencillas. Si es 0 por 1, está 0, no importa el orden. Y solamente si daría como resultado si fuera un número mayor a 1, mayor a 0, perdón. Aquí tenemos un ejemplo de multiplicar los números binarios 0101 y 110, que sería de la siguiente forma, que da como resultado 10100, es decir, que es igual a 20, ya que va 1, 2, 4, 8, 16. Entonces acá tenemos 16 y acá tenemos 4, que es igual a 20 en decimal. Y por último es la división binaria. Este igualmente se realiza muy similar a la versión de decimal, y el resultado de la división de dos números binarios solo puede ser igualmente 0 o 1. Entonces, si queremos dividir un ejemplo, queremos dividir 101, 1010 y 110, sería de la siguiente forma, que solamente nos da como resultado 1. En este ejemplo, que pues es igual a 1. Bueno, ahora vamos a proceder a explicar la tabla de verdad. En este caso tenemos 3 entradas. Sin embargo, bueno, vamos a explicar qué significa la primera columna que dice sin. En este caso se refiere al carry que entra. Y bueno, tenemos la entrada A, la entrada B
la salida que es representada por la letra S y el carry que sale. En este caso, sería el carry out. Bueno. Y tenemos las diferentes variables. En este caso tenemos 0, 0, 0. Nos da un resultado de 0. En este caso vamos a sumar todo esto que estamos viendo. Le llamamos un sumador. Entonces, teniendo estas diferentes variables, en este caso tenemos 3 variables, podemos tener diferentes resultados. En este caso tenemos que la salida, la que es representada por la S, que es 0 más 0 más 0 da 0. Tenemos un acarreo de 0. 0 más 0 más 1 nos da el resultado 1, acarreo 0. Y así con las diferentes variables. Hasta llegar al último que, bueno, tenemos resultado 1, acarreo 1. Bueno, ahora vamos a explicar el procedimiento de cómo se saca esta tabla de acá arriba, o más bien, vamos a sacar los min términos o mini términos. En este caso de los mini términos, buscamos el valor que nos dé 1. Es decir, aquí en S vamos a buscar el que tiene 1, el que tiene el valor de 1. En este caso de los mini términos. Y vamos a elegir o vamos a seleccionar las variables. En este caso, como aquí nos da 1, sabemos que vamos a elegir estas. Y vamos a poner estos por acá. Entonces tenemos esta que nos da sin negada porque es un 0. Tenemos por acá. La siguiente es un 0 también, entonces es una negada. Es A negada. Y la siguiente es un 1. Entonces tenemos que es B normal. ¿Por qué no tomamos esta columna de acá? Bueno, porque este es el carry de salida. Entonces, digamos que es otra respuesta que tiene, pero que vamos a tomarlo más adelante. Entonces, vamos a seguir con la siguiente que nos da 1, que es en esta parte de acá. Tenemos negada sin, A normal y, bueno, negada B. Tenemos por acá también la siguiente, que es esta. Y bueno, tenemos que es, bueno, sin negar, A negada, B negada, bueno, da resultado 1. Y la última, que es sin negar ninguna, porque no hay ningún 0. Entonces ahora tenemos que simplificar esta función. Vamos a simplificarlo utilizando, bueno, vamos a ver primero qué tienen en común estas dos sumas. Y vemos que tienen negada sin. Entonces vamos a ponerlo de esta forma, que negada sin por, que vamos a elegir, bueno, las otras dos variables que no están en común y vamos a sumarlas. Entonces tenemos esto por acá. De igual forma hacemos lo mismo con las siguientes dos y tienen en común sin. Igual ponemos entre paréntesis las demás para que sean multiplicando. Ahora tenemos que utilizar la fórmula de XOR que tenemos por acá abajo. Y nos dice que Y es igual a negada X por Y más X por negada Y, que nos da igual a X XOR Y. Entonces tenemos que identificar aquí en nuestra fórmula cómo podemos despejar esta parte. Entonces ya sabemos que vamos a empezar con negada X y aquí tenemos una negada. Podemos identificar entonces que aquí la siguiente debe ser una que no esté negada. Y efectivamente tenemos negada A y B. Luego viene un más. Podemos verlo por acá. Y bueno, ahora nos dice que tenemos que tener una X que no esté negada. Tenemos por acá también. Y una Y que esté negada. Y tenemos por aquí también. Entonces,
vamos a cambiar el término a este que tenemos por acá como X, el símbolo y Y. Entonces ponemos en esta parte, ya hemos cambiado a lo que nos dice la fórmula y vamos con la siguiente parte. Bueno, identificamos entonces, tenemos por aquí. Y bueno, eso al ser diferente, bueno, tenemos que, digamos, tiende a ser negada en esta parte de acá, pero de igual forma es el mismo procedimiento en el que tenemos que sustituir los datos de aquí, negada X, en este caso negada B, más AB. Entonces, bueno, nos dan esta parte como sin, negada A, en este caso el símbolo, y B. Ahora en esta parte nos damos cuenta que vuelve a cumplir de nuevo la fórmula. Entonces podemos volver a utilizarla. Entonces tenemos una negada X, en este caso es esta. Una Y, que no está negada, es por acá. Más una X que no esté negada, por una Y que esté negada. En este caso tenemos una negación acá. Entonces podemos volver a utilizar la fórmula. Y nos dice que vamos a utilizar X. En este caso sería esta sin negar. Ponemos el símbolo y utilizamos Y. Entonces ya tenemos el resultado de cómo podemos simplificar toda esta operación. Nos da nos da ese resultado, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el carry de salida. Vamos a buscar los términos que nos den 1. En este caso tenemos 4. Vamos a colocarlos por acá. Y vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos hace rato. Bueno, en este caso es algo diferente porque bueno, es algo diferente porque bueno, ya tenemos diferentes variables, en este caso como no es el mismo resultado, pero es similar al procedimiento. Entonces tenemos negada sin, vamos a verlo por acá, negada sin, luego A y B que no están negadas, más ahora tenemos en la siguiente, que es sin no está negada, negada A, tenemos por acá, que tiene un 0, entonces es negación, luego una B sin negar, y la siguiente, bueno, vamos a omitir eso, pero es el mismo procedimiento. Ahora tenemos que ver, en este caso, tenemos aquí, por ejemplo, AB, aquí tenemos otra AB, entonces, digamos, la diferencia, vamos a ponerlo en este paréntesis, tenemos que AB sería negada sin más sin, en este caso el de entrada, más sin negada A multiplicando B más A por negada B. Ahora nos damos cuenta en esta parte de acá que, bueno, podemos utilizar la misma fórmula que utilizamos antes. Que buscamos entonces una negada X multiplicando una Y sin negar más X negada Y. Entonces cumple con la fórmula y podemos utilizar esto, podemos sustituir y sustituimos en esta parte. Entonces, bueno, aquí en esta parte, al ser diferentes, se puede decir que se eliminan, por así decirlo, y bueno, solo nos quedaría AB. Y como en esta parte la cambiamos, bueno, pues hemos cambiado aquí en esta parte, nos queda AB más sin, que está multiplicando a A, perdón,
tenemos aquí el símbolo y B. Entonces, así nos quedaría esta parte, utilizando la fórmula que está por acá. Bueno, esta sería la parte de cómo sacar los mini términos de esta tabla. Vamos a continuar ahora con el protoboard. Bueno, ahora voy a explicar otra parte más de cómo funciona esta parte de los sumadores, para que puedan entender mucho mejor. Bueno, en esta parte tenemos 4 módulos en el que nos representa un solo circuito. En este caso sería el circuito en físico. Entonces, en este circuito en físico que, bueno, ya hemos visto en el protoboard, bueno, incluyen 4 sumadores en el que, bueno, podemos utilizar entonces 4 bits y vemos el funcionamiento de estos sumadores. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, en esta parte de acá arriba, tenemos a A0. Esto significa que va a ser el número más bajo o el de menor valor, por así decirlo. En este caso es el último a la derecha. Y bueno, entra en la primera entrada, que es A. Igual tenemos a B0. Entra en la entrada B. Y bueno, también tiene que haber un acarreo de entrada. Pero este, por ser el primer sumador, no tiene ningún acarreo, entonces se conecta a tierra. Entonces, en esta parte del sumador también incluye la S, que es salida, ya había explicado. Va directamente, en este caso, a un LED. El acarreo de salida, que en este caso va a ir conectado al acarreo de entrada del siguiente sumador. Entonces tenemos aquí a A1, que es el siguiente bit. Entonces tenemos de entrada A1, va conectado a B1, que va conectado a B. Tiene la salida a S1. El acarreo de salida va conectado al siguiente sumador. Y de igual forma tenemos lo mismo, que es A2 va conectado a A, B2 a B. Tiene su salida, va conectado al siguiente LED o bueno, a lo que, bueno, para que nos muestre el resultado, ¿no? En este caso es S2, es el siguiente bit. El acarreo de salida va conectado aquí, bueno, ya no se logra apreciar, pero va conectado al acarreo de entrada del siguiente sumador, que es esta parte misma. Y de igual forma tenemos el último bit. En este caso, bueno, como bueno, se podría tomar en cuenta también este sumador, pero bueno, sí, de hecho se toma en cuenta porque aquí tenemos otra entrada, que es A3, y tenemos a B3, que igual van en la parte de las entradas a B. Tiene una salida S3 que va conectado al otro LED, y aquí en el acarreo de salida pueden decir hacia dónde va. Bueno, en este caso, como ya no tenemos más bits, va directo conectado al siguiente LED o S4, que es el valor más grande o pesado, se podría decir, que tiene en este caso de los 4 sumadores o bueno, el sumador de 4 bits. Entonces ahora vamos a proceder con la explicación de Proteus, en el que nos muestra esto mismo, pero con las entradas. Bueno, ahora vamos a explicar los min términos que obtuvimos en la tabla, pero ahora en protoboard. Como podemos ver, aquí tenemos una compuerta XOR, una compuerta AND y una compuerta OR. En los min términos que obtuvimos nos decía que si nosotros tenemos 0, 0, 0, 0, pues ninguna de nuestras salidas
reacciona o ninguno de nuestros LEDs se enciende. Eso es lo que nos explicaba la tabla. Ahora, si nosotros tenemos 0, 0, 1, quien se enciende es la salida S, que está representada por este cable, el primero, y el segundo sería nuestra salida code. El cable amarillo representa SIN, el celeste representa A y el verde representa B. Ahora, para poder comprobar algún otro valor, podemos usar el que sigue en la tabla, que sería 0, 1, 0. Se enciende nuestra salida S porque 1. Y ahora, si nosotros tenemos 0, 1, 1, se enciende nuestra salida code porque genera un acarreo. Con esto podemos comprobar la tabla que explicó mi compañero previamente. Igual si tenemos 1, 1, 1, como podemos ver, se encienden ambos foquitos, ya que nos da una salida en S y un acarreo. Este es el diagrama lógico que se nos dio sobre las compuertas, en donde se nos dieron de sumador de 2 bits, donde utilizamos el XOR, que pasará a la. La otra entrada sería la B, y el SIN, que sería la segunda compuerta AND, para la sumatoria de estos dos, y al final sería un resultado LED. Y este mismo circuito nos serviría para replicar lo mismo en los siguientes, solo que la diferencia es que el primer bit es el que utiliza una tierra directamente. Y aquí pasaríamos a la composición que ya habían explicado mi compañera, que se basa en la suma binaria. Aquí ya tenemos el circuito que nos pedía la práctica en sí, que era sobre crear sumadores de 4 bits. Para explicar rápidamente, bueno, aquí llevamos a cabo lo de las compuertas XOR y todas las multiplicaciones. El cable verde representa a A1 y de este lado B1. Aquí representaría a 2 y de este lado B2, aquí a 3, de este lado B3 y aquí a 4 y de este lado B4. Entonces, como podemos observar en este cable, si lo logran distinguir, viene desde acá y es la entrada del siguiente. ¿De dónde obtuvimos esto? Bueno, es la salida que se obtiene del primer módulo, se podría decir, y es la entrada del segundo. Y así lo fuimos haciendo subsecuentemente, ya que la salida de que está en este azul, aquí, es la entrada del que sigue, del tercero. Y la salida que obtuvimos aquí es la entrada del cuarto. Y así posteriormente. Ahora, para poder comprobar esto, podemos realizar algunas sumas. Como por ejemplo, buscamos un ejemplo, vaya la redundancia, y nos dice 1, 1, 1, 0 más 1, 0, perdón, más 1, 1, 0, 1. Como resultado nos debe de dar 1, 1, 0, 1, 1. Y es como pasa aquí, 1, 1, 0, 1, 1. Como podemos ver, nuestro sumador funciona correctamente. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? De que la salida, digamos, de un módulo sea la entrada del otro. Por lo que se explicaba en la tabla de verdad y por lo que pudimos ver en el protoboard anterior, se genera un acarreo.
Entonces, ese acarreo se tiene que sumar al siguiente módulo para poder obtener una respuesta, ya que si no sumamos ese acarreo estaríamos haciendo una suma incorrecta, porque el acarreo es importante, que se debe de tomar en cuenta. Ahora, otro dato importante que hay que resaltar es este cable. Como había mencionado, esto representa el primer módulo. El primer módulo, al ser pues el primero, no tiene un acarreo, ya que no hay nada antes de. Por eso se debe de conectar a tierra. Este representaría, digamos, el acarreo que se genera, pero se conecta a tierra. No es como tal el acarreo. Y es una de las entradas que existen. Como podemos ver, aquí tenemos al acarreo y tenemos a B. Su salida se multiplicaría, bueno, se le agregaría A. Y ya posteriormente su salida nos lleva a LED directo. Lo único que hacemos es que esta salida se multiplica con A y luego A con SINT para que se pueda realizar el acarreo y obtener la salida que va a ser el acarreo de la siguiente. Como podemos ver aquí, los cables verdecitos, claro, representan esas salidas que se suman y nos da como salida final la entrada del otro. Y aquí ya tenemos lo que es todo el circuito ya hecho. Como podemos observar, este es un sumador de 4 bits. Está dividido por módulos. Tenemos los bits que podemos denominar A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0. Cada módulo suma cada columna de la tabla que antes te había mostrado, principalmente de A y B. No existe un acarreo de entrada como tal porque es el primer bit. Por eso aquí colocamos lo que es la tierra. Se van a generar dos funciones, una que nos va a brindar el resultado de salida de la suma y la otra que nos va a dar el acarreo, que se va a pasar a la siguiente columna. Es este. Para el siguiente módulo tiene el acarreo de lo que es la entrada A y B. Posteriormente se genera un resultado de la suma y un posible acarreo para que el siguiente módulo pueda dar el resultado. Todo esto se va a representar mediante un LED. Aquí lo que tenemos es un AND, un OR y un XOR. La resistencia es de 330 y los LED que utilizamos color naranja. Y este mismo circuito pues se repite, como lo había dicho, se replica básicamente en los demás. Ya con esto tenemos la función de todos los módulos y la salida que representa. En cada uno de estos LEDs se va a encender dependiendo de lo que pongamos aquí. La hora exclusiva AB por tierra en el primer módulo y en el segundo son tierra, pero ya no van directamente. Aquí lo único que se hace es sacar la suma, que es la segunda columna, A1, hora exclusiva, B1 más el acarreo anterior, y luego sale el acarreo de la suma, la hora exclusiva, AND, el acarreo más AB y el acarreo de salida.